¿Cuántas veces te han pisoteado porque reaccionas impulsivamente a cada provocación? Bruce Lee decía que tu reacción es tu mayor debilidad. La gente fuerte, la verdaderamente inquebrantable, no reacciona, actúa con propósito. Mientras todos se dejan llevar por emociones, tú puedes convertirte en alguien imperturbable siguiendo 5 reglas específicas del maestro. En los próximos minutos, te mostraré cómo dominar tu mente exactamente como él lo hacía, para que nada ni nadie pueda quebrar tu determinación. Porque la verdadera fuerza no está en tus músculos, sino en tu capacidad de mantener la calma cuando todos pierden la suya. ¿Estás dispuesto a abandonar tu fragilidad emocional o seguirás siendo un esclavo de las provocaciones ajenas? La decisión cambiará tu vida para siempre. Empecemos. 1. El poder de lo invisible. El arte de dominar sin ser visto en un mundo donde el ruido constante se confunde con relevancia, donde las redes sociales premian la exposición y donde la fuerza se mide por volumen vocal, existe un poder silencioso que pocos comprenden. Es el poder de lo invisible, el arte supremo de influir sin ser detectado. Observa a tu alrededor. Vivimos en una sociedad que idolatra lo evidente. El influencer con millones de seguidores, el ejecutivo que domina todas las reuniones, el político de retórica flamante. Pero mientras todos miran hacia estos focos de atención, ¿quién está realmente moviendo los hilos? Confundimos exposición con poder, cuando la verdadera influencia opera en las sombras. He aquí la paradoja de nuestro tiempo. Mientras más visible te vuelves, más previsible te conviertes. Y lo previsible puede ser controlado. El verdadero juego de poder ocurre fuera del escenario principal. Piensa en las grandes corporaciones. ¿Son sus CEOs quienes realmente toman todas las decisiones críticas? ¿O son aquellos asesores silenciosos, esos estrategas que nunca aparecen en las portadas de las revistas? La influencia auténtica se ejerce lejos de los reflectores, en conversaciones susurradas, en mensajes encriptados, en miradas apenas perceptibles. Recuerdo a Carlos, aquel compañero de trabajo al que nadie prestaba atención. No participaba en las luchas de ego de las reuniones, rara vez alzaba la voz. Lo consideraban irrelevante, hasta que la empresa enfrentó una crisis masiva. De repente todos descubrieron que Carlos controlaba información crucial. Conocía cada proceso interno, tenía relación con cada departamento. Mientras los demás luchaban por destacar, él había construido una red invisible de influencia. Cuando la tormenta llegó, fue él quien tenía el único bote salvador. Las tensiones aumentan cuando comprendemos esta realidad. El mundo no pertenece a los más fuertes o a los más inteligentes, sino a quienes entienden cuándo hablar y cuándo callar. Aquellos aparentemente insignificantes muchas veces controlan recursos que ni imaginamos. El poder invisible crece en silencio, acumulando fuerza mientras nadie lo nota. Y aquí llegamos al punto crítico. La emoción expuesta se convierte en munición para tu adversario. Cuando demuestras ira, revelas tus puntos débiles. Cuando expones tus deseos, entregas un mapa hacia tus vulnerabilidades. La verdadera maestría está en mantener la calma absoluta mientras observas a los demás perderse en sus propias emociones. Una mirada impenetrable, un silencio estratégico. Estas son armas más poderosas que cualquier argumento apasionado. Porque cuando no pueden leerte, cuando no pueden predecirte, les obligas a habitar un terreno de incertidumbre donde tú eres el único con visión clara. La transformación ocurre cuando comprendes esta verdad fundamental. El poder auténtico reside en tu capacidad de volverte ilegible para los demás. En un mundo donde todos buscan protagonismo, quien permanece en las sombras adquiere una ventaja estratégica incomparable. No se trata de desaparecer completamente, sino de controlar meticulosamente lo que revelas y lo que ocultas. Convertirte en el jugador invisible que mueve las piezas sin que nadie perciba su mano. Como el director de orquesta, que, con un gesto sutil, transforma completamente la melodía.
El poder invisible requiere paciencia, disciplina y autocontrol. Requiere resistir la tentación constante de mostrarte, de defender tu ego, de probar tu valor. Pero sus recompensas son inmensas. Mientras todos están distraídos compitiendo bajo los reflectores, tú construyes imperios en la penumbra. Pero, cuidado, porque dominar desde las sombras plantea una pregunta inquietante. ¿De qué sirve controlar el escenario si no puedes controlar a quien realmente importa? Porque más allá de manipular circunstancias y personas, existe un desafío aún mayor. El verdadero estratega sabe que para dominar cualquier situación, primero debe aprender a controlar el campo de batalla, no al oponente. Y es precisamente en este principio donde encontraremos nuestro próximo nivel de maestría. 2. Controla el escenario, no al oponente. ¿Cuántas veces has intentado cambiar a alguien directamente? ¿Un colega difícil? ¿Un familiar testarudo? ¿Una pareja con hábitos que te irritan? ¿Y cuántas veces has fracasado en ese intento? Es una historia tan antigua como la humanidad misma. Creemos que para obtener lo que queremos debemos confrontar y modificar a la persona frente a nosotros. Nada podría estar más lejos de la verdadera estrategia de poder. La naturaleza humana nos programa para el enfrentamiento directo. Vemos un obstáculo y lo atacamos de frente. Pero esta aproximación primitiva revela nuestra falta de sofisticación estratégica. Cada vez que intentas cambiar directamente a alguien, estás activando sus mecanismos de defensa más profundos. El problema fundamental es simple pero devastador. Cualquier intento de control directo genera resistencia inmediata. Es una ley psicológica inquebrantable. Cuando sientes que alguien intenta manipularte o controlarte, tu primera reacción es resistir, incluso si el cambio propuesto podría beneficiarte. Es el instinto de preservar tu autonomía. Las confrontaciones directas raramente producen los resultados que buscamos. Puedes ganar la batalla verbal, puedes incluso obtener un sí momentáneo, pero habrás sembrado resentimiento y resistencia pasiva que eventualmente sabotearán cualquier victoria aparente. Aquí es donde los verdaderos estrategas se separan de los aficionados. Aprenden el arte sutil de manipular el entorno en lugar de la persona. Piensa en el agua. No rompe la roca con un golpe frontal, sino que la rodea, la erosiona gradualmente, encuentra sus grietas naturales y trabaja con ellas hasta que la roca cede sin siquiera percibir que ha sido vencida. Recuerdo a Elena, una ejecutiva brillante que enfrentaba a un rival dentro de su organización. Este competidor constante saboteaba sutilmente sus propuestas en cada reunión. En vez de confrontarlo, Elena modificó silenciosamente el entorno. Organizó reuniones en horarios donde su rival estaba menos preparado. Cambió el formato de las presentaciones para resaltar métricas donde ella sobresalía. Cultivó alianzas estratégicas con otros departamentos. Nunca hubo un enfrentamiento directo. 6 meses después, su oponente había perdido toda credibilidad sin que Elena hubiera lanzado una sola acusación. La tensión aumenta cuando comprendemos el verdadero poder de esta estrategia. Imagina que alguien te acusa injustamente en una reunión. El instinto te empuja a defenderte, a contraatacar. Pero el maestro estratega hace algo inesperado. Guarda silencio. Mantiene una expresión neutra. Quizás incluso asiente ligeramente. Esta respuesta inesperada desestabiliza al acusador. Sin means-on-tent, resistencia contra la cual empujar, sin justificación para su agresión, el atacante comienza a colapsar bajo el peso de su propia hostilidad injustificada. Este es el clímax de nuestra comprensión. No existe el verdadero confronto cuando dominas este arte. Lo que existe es arquitectura. Construyes estructuras invisibles que redirigen comportamientos sin que el otro lo perciba. Cambias las opciones disponibles, alteras los costos y beneficios de cada acción posible, eliminas los puntos de apoyo del adversario sin que jamás sienta tu mano moviéndose. No puedo cambiar tu mente directamente, pero puedo modificar el entorno hasta que tu mente cambie por sí sola.
Esta es la esencia del control del escenario. La transformación ocurre cuando dejas de ver personas como objetivos y comienzas a ver situaciones como sistemas que pueden rediseñarse. Aprendes a identificar las presiones ambientales que moldean comportamientos. Descubres que la resistencia disminuye cuando el cambio parece venir desde dentro, no desde fuera. En lugar de intentar convencer a alguien, crea circunstancias donde la conclusión que deseas sea la única razonable. En lugar de forzar una decisión, establece un contexto donde esa decisión sea la más atractiva o la menos costosa. En el ajedrez del poder, no mueves las piezas del oponente, simplemente rediseñas el tablero hasta que sus movimientos te beneficien. Recuerda siempre, tú puedes jugar, pero el tablero es mío. Esta es la verdadera maestría. Sin embargo, mientras aprendes a controlar escenarios y circunstancias, surge una paradoja fascinante. A veces, la estrategia más poderosa parece contradecir todo lo que hemos discutido. ¿Y si te dijera que en ocasiones, proyectar debilidad puede ser tu mayor fortaleza? Que tus vulnerabilidades, cuidadosamente reveladas, pueden convertirse en armas inesperadas en el juego del poder. Esta es la ilusión de la fragilidad, donde lo que parece quebradizo esconde la más formidable resistencia. Si llegaste hasta aquí, comenta dominio interior en los comentarios. Me interesa saber quiénes están realmente absorbiendo estas estrategias profundas y aplicándolas en su vida. Además, cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor desafío al intentar mantener la calma estratégica frente a provocaciones? Tu experiencia podría ayudar a otros que están en el mismo camino. Recuerda que construimos una comunidad de estrategas, no solo de espectadores. 3. La ilusión de la debilidad. Transformando la vulnerabilidad en poder existe un prejuicio profundamente arraigado en nuestra cultura. Asociamos la fuerza con la rigidez, con la voz imponente, con la postura intimidante. Admiramos a quienes ocupan espacio, a quienes hablan con autoridad incuestionable, a quienes nunca vacilan. Es un reflejo casi primitivo. Lo grande e imponente representa poder, lo pequeño y suave denota debilidad. Pero en este prejuicio reside una de las mayores oportunidades estratégicas para quien sabe observar más allá de lo evidente. ¿Cuántas veces has subestimado a alguien que parecía inofensivo, solo para descubrir demasiado tarde que habías caído en una trampa cuidadosamente elaborada? La historia está repleta de estos ejemplos. Imperios que cayeron ante enemigos aparentemente débiles, ejecutivos que perdieron poder ante subordinados inofensivos, negociadores que cedieron ventajas cruciales ante contrapartes que fingían desconocimiento. He aquí el conflicto fundamental. La vulnerabilidad es percibida universalmente como una desventaja, rara vez como una estrategia deliberada. Y esta percepción errónea crea un punto ciego colosal en la defensa de cualquier oponente. Cuando te muestras vulnerable, ocurre algo extraordinario. Tus adversarios bajan la guardia. La arrogancia nubla su juicio. Desactivan sus alarmas internas. Se vuelven descuidados. Y en ese descuido, revelan todo lo que necesitas saber, sus motivos verdaderos, sus puntos débiles, sus patrones de ataque y defensa. Piensa en María, una negociadora comercial que durante años cerró acuerdos imposibles. Su técnica era infalible. Entraba a cada reunión proyectando cierta inseguridad, haciendo preguntas ingenuas, mostrándose ligeramente confundida. Sus contrapartes, sintiendo la victoria asegurada, comenzaban a hablar demasiado. Revelaban información confidencial, exageraban sus posiciones iniciales. Mientras tanto, María documentaba mentalmente cada detalle. Cuando finalmente presentaba su oferta, atacaba con precisión quirúrgica exactamente los puntos vulnerables que sus oponentes habían revelado inconscientemente. La tensión aumenta cuando comprendemos lo difícil que resulta esta estrategia. Requiere contener el impulso natural de responder inmediatamente, de demostrar inteligencia, de ganar cada pequeña batalla. Demanda una paciencia sobrehumana y un control emocional absoluto.
Debes soportar ser subestimado, ridiculizado incluso, mientras recopilas información invaluable. Debes aprender a usar la arrogancia del adversario como su propia trampa, porque no hay nada más peligroso que un oponente que cree que ya ha ganado. Y aquí llegamos al momento crucial. Cuando tu adversario está convencido de su superioridad, cuando su ego ha crecido hasta nublar su juicio, cuando cree firmemente que te tiene acorralado, en ese preciso instante se vuelve absolutamente vulnerable. Ha bajado todas sus defensas, ha expuesto todos sus flancos, ha revelado su estrategia completa, y entonces, solo entonces, ejecutas tu movimiento, no desde la ira, no desde el deseo de venganza, sino desde el cálculo frío y meticuloso que has estado perfeccionando mientras fingías debilidad. El golpe decisivo no viene de la fuerza bruta, sino de la precisión inmaculada, como un cirujano que conoce exactamente dónde hacer la incisión. Tú sabes exactamente dónde y cuándo actuar. La transformación ocurre cuando comprendes que la vulnerabilidad no es algo que debas evitar, sino una coreografía que puedes dominar conscientemente. Convertirte en un maestro de la debilidad estratégica significa controlar perfectamente cuándo parecer indefenso y cuándo revelar tu verdadero poder. Es utilizar el ego del adversario contra sí mismo. Es permitir que su propio sentido de superioridad se convierta en la venda que le impide ver el abismo frente a sus pies. Es recordar siempre que el golpe más efectivo no es el que se lanza con furia, sino el que se ejecuta con la calma de quien ha calculado cada variable. La paradoja final es hermosa. Al dominar el arte de la debilidad aparente, te vuelves verdaderamente invencible. Porque nadie puede defenderse de un ataque que no ve venir, y nadie ve venir un ataque de quien consideraba inofensivo. Sin embargo, mientras dominas esta danza sutil de vulnerabilidad estratégica, surge una pregunta inquietante. ¿Existe un poder aún mayor que el golpe perfectamente calculado? Porque hay algo que puede destruir a un adversario sin siquiera tocarlo. Algo que puede desarmar las defensas más sofisticadas sin disparar una sola bala. Es el silencio. Ese vacío paciente que corroa desde dentro. Esa ausencia que se convierte en la arma más devastadora del verdadero estratega. 4. El silencio que corroe. El arma más poderosa del estratega en la era del ruido constante, donde las notificaciones no cesan y las respuestas inmediatas se consideran obligatorias, existe un poder antiguo que hemos olvidado. Un poder que no requiere palabras, que no necesita justificaciones, que opera en los espacios vacíos donde otros se apresuran a llenar con sonido. Es el poder del silencio estratégico. Observa por un momento cómo funcionan nuestras interacciones modernas. Un mensaje que no respondemos en minutos genera ansiedad. Una acusación que no rebatimos inmediatamente se considera admitida. Un argumento sin respuesta parece perdido. Hemos sido programados para reaccionar, para defendernos, para explicarnos constantemente. Es precisamente en esta compulsión donde reside nuestra mayor debilidad. Porque cada vez que reaccionas inmediatamente, estás revelando algo crucial. Tus puntos sensibles, tus inseguridades, tus límites. La necesidad compulsiva de responder inmediatamente es, en esencia, una confesión. De vulnerabilidad, es como si gritaras al mundo. Esto me afecta tanto que no puedo soportar dejarlo sin respuesta ni por un instante. Aquí emerge el verdadero conflicto. La persona que no puede soportar el silencio jamás controlará una negociación, una relación de poder o un enfrentamiento estratégico. Piensa en el interrogador experimentado que simplemente deja un silencio prolongado después de una respuesta dudosa. No acusa, no cuestiona, simplemente calla y observa. Es en ese vacío donde el interrogado comienza a desmoronarse, llenando el espacio con explicaciones innecesarias, detalles incriminatorios, contradicciones reveladoras. La tensión aumenta cuando comprendemos que el silencio intencional genera un efecto psicológico devastador. Actúa como un espejo que devuelve al otro sus propias proyecciones, sus miedos, sus suposiciones.
En ausencia de tu reacción, el otro no tiene más remedio que enfrentarse a sus propios pensamientos, a sus propias dudas. Recuerdo a un negociador legendario que, ante una oferta ridículamente baja, simplemente guardó silencio, mantuvo contacto visual y esperó. No mostró indignación, no contraofertó, no argumentó. El silencio se extendió por casi un minuto completo, una eternidad en una negociación. Su contraparte, incapaz de tolerar ese vacío, comenzó a justificar su oferta, luego a dudar de ella, y finalmente a mejorarla significativamente, todo sin que el negociador hubiera pronunciado una sola palabra. El silencio no respondido se convierte en terreno fértil donde crecen las semillas de la duda. La pregunta sin contestar comienza a erosionar la confianza del adversario. La acusación que no genera defensa inmediata pierde fuerza y se vuelve contra quien la lanzó. Y aquí llegamos al momento culminante. Cuando dominas el arte del silencio estratégico, plantas en la mente del otro una pregunta devastadora. ¿Qué? ¿Sabe esta persona que yo no sé? ¿Por qué no necesita defenderse? ¿Tiene información que yo desconozco? La ausencia calculada de respuesta pesa infinitamente más que cualquier palabra. Genera un vacío que la imaginación del otro llenará con sus peores temores. Tu silencio se convierte en una presencia más poderosa que cualquier argumento. La transformación ocurre cuando comprendes que el silencio no es pasividad, sino resistencia activa. No es debilidad, sino una declaración de fuerza. Cuando permaneces en silencio estratégicamente estás comunicando algo fundamental. No necesito justificarme. No me controlan tus provocaciones. No bailo al ritmo que otros marcan. El silencio intencional demuestra un autocontrol absoluto, una disciplina mental superior. Revela a una persona que no actúa por impulso sino por cálculo, y pocas cosas resultan más intimidantes que enfrentarse a alguien con ese nivel de control. Aprende a cultivar la quietud intencional no como ausencia de respuesta, sino como potencia contenida, como el depredador que permanece inmóvil antes del ataque, como el maestro de ajedrez que observa el tablero sin prisa, como el juez que escucha sin revelar su veredicto. El silencio estratégico te permite observar mientras los demás se exponen, te da tiempo para analizar mientras otros actúan por impulso. Te otorga poder mientras tus adversarios gastan energía innecesariamente. Recuerda, no todas las batallas requieren palabras. A veces, el silencio es la espada más afilada, el escudo más resistente, la estrategia más devastadora. Sin embargo, mientras te conviertes en maestro de este silencio que corroe, surge una pregunta inquietante. ¿De qué sirve dominar a otros si no has aprendido a dominarte a ti mismo primero? Porque existe una victoria más peligrosa que cualquier triunfo sobre un adversario externo, un campo de batalla más traicionero que cualquier negociación o confrontación. Es la guerra interna, el combate con tus propios impulsos, la lucha contra tus deseos más profundos. Y es precisamente esta batalla interior la que determina si serás un verdadero estratega o simplemente alguien que conoce algunas tácticas. Dominar el yo interior. La batalla más importante. Hemos pasado años, incluso décadas, estudiando a nuestros adversarios. Analizamos sus debilidades, anticipamos sus movimientos, desarrollamos estrategias para contrarrestar sus ataques. Y sin embargo, la mayoría fracasamos en la única batalla que realmente importa, la guerra contra nosotros mismos. Desde niños, somos programados para funcionar como máquinas emocionales perfectas. Un insulto genera ira instantánea. Una crítica despierta defensividad inmediata. Un desafío provoca la necesidad compulsiva de responder. Vivimos a merced de nuestros propios impulsos, prisioneros de un sistema nervioso primitivo que no distingue entre un depredador en la sabana y un comentario negativo en redes sociales. Esta es la incómoda verdad. Puedes dominar todas las técnicas de poder, influencia y persuasión del mundo, pero si no has aprendido a dominar tus propias reacciones, seguirás siendo vulnerable, porque el verdadero adversario nunca ha estado fuera,
siempre ha estado dentro. Las personas que observamos con admiración, aquellas que parecen invulnerables a la manipulación, que mantienen la compostura bajo presión extrema, que toman decisiones claras mientras otros se desmoronan, han comprendido este principio fundamental. Antes de controlar cualquier situación externa, debes controlar tu mundo interior. Y aquí surge el conflicto central de nuestra existencia. La batalla constante entre el impulso primitivo de reaccionar y la sabiduría evolutiva de esperar, entre el deseo de defendernos inmediatamente y el poder de observar en silencio, entre la necesidad de tener razón y la libertad de permanecer en paz. Esta lucha interna se intensifica en los momentos más críticos, cuando alguien te acusa injustamente frente a otros, cuando un competidor te provoca deliberadamente, cuando sientes la sangre hervir y cada fibra de tu ser grita que debes responder, defenderte, contraatacar. Es precisamente en estos momentos cuando se revela tu verdadero nivel de maestría personal. ¿Cuántas veces has revisado mentalmente una discusión horas después, pensando en lo que deberías haber dicho? ¿Cuántas decisiones importantes has tomado en estado de alteración emocional, solo para arrepentirte cuando la calma regresa? ¿Cuántas relaciones valiosas has dañado por no poder contener una respuesta impulsiva? El desafío se vuelve aún más complejo cuando entendemos que nuestra cultura valora más la razón pública que la paz interior. Celebramos a quien pone a otro en su lugar, no a quien elige la tranquilidad del silencio. Admiramos la respuesta ingeniosa e inmediata, no la reflexión pausada que llega días después. Llegamos entonces al momento decisivo, ese instante cristalino donde enfrentas la elección fundamental, explotar o mantenerte centrado, responder al fuego con más fuego, o transformarlo en luz. Ese momento revela quién eres realmente, más allá de tus palabras, tus intenciones o tus creencias. Aquí reside la paradoja más profunda. Cuando finalmente comprendes que la paz interior tiene infinitamente más valor que cualquier victoria pública, es cuando te vuelves verdaderamente poderoso, cuando dejas de necesitar la aprobación externa, cuando ya no te sientes obligado a defenderte de cada acusación, cuando las opiniones ajenas pierden su poder sobre ti, experimentas una transformación fundamental. Te conviertes en alguien que no necesita probar nada a nadie, y pocas cosas resultan más intimidantes que una persona que ha alcanzado ese estado. Te vuelves peligroso no porque atacas, sino porque no puedes ser atacado, no porque hieres a otros, sino porque has superado la necesidad de herirlos incluso cuando te provocan. La venganza más elegante nunca ha sido el contraataque inmediato. Ha sido siempre la capacidad de seguir adelante sin explicaciones, sin justificaciones, sin arrastrar el peso de las ofensas pasadas. Es la libertad absoluta de quien ha aprendido que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en ser incontrolable para ellos. Dominar el arte del autocontrol te convierte en un adversario formidable, porque mientras otros gastan energía en reacciones emocionales, tú conservas la tuya para decisiones estratégicas. Mientras ellos revelan sus debilidades a través de sus impulsos, tú mantienes las tuyas ocultas tras una compostura inquebrantable. La disciplina interior no es represión, es evolución. No es negar tus emociones, sino elegir conscientemente cómo y cuándo expresarlas. Es el dominio supremo que tranquilamente anuncia: yo decido cómo respondo, no tú. Porque al final, el mayor poder no es hacer que otros se comporten como tú quieres, sino ser completamente inmune a sus intentos de hacerte comportar como ellos quieren. Sin embargo, mientras perfeccionas este arte del autodominio, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo aplicas este poder interior cuando te enfrentas no a individuos, sino a sistemas enteros diseñados para manipularte? Porque existe un nivel superior de manipulación, uno tan sutil y omnipresente que raramente lo percibimos. Es la arquitectura invisible que moldea nuestras decisiones cotidianas, el diseño deliberado que nos hace creer que elegimos libremente
cuando en realidad estamos siguiendo caminos predeterminados. A lo largo de esta serie, hemos explorado los fundamentos invisibles del verdadero poder. No el poder efímero que se exhibe en público, sino el poder duradero que se cultiva en silencio. Hemos visto cómo controlar escenarios en lugar de personas, cómo la aparente debilidad puede convertirse en nuestra mayor fortaleza estratégica, cómo el silencio calculado puede desestabilizar a cualquier adversario, y finalmente, cómo el autodominio representa la cumbre de toda estrategia efectiva. Estas no son simples tácticas para manipular situaciones específicas. Son principios fundamentales que, una vez integrados, transforman por completo tu posición en cualquier dinámica de poder. La verdadera estrategia no consiste en acumular técnicas, sino en convertirse en alguien que naturalmente genera los resultados deseados sin esfuerzo aparente. Recuerda siempre: el estratega mediocre celebra sus victorias públicas, mientras el maestro cultiva su jardín interior. El primero depende de circunstancias favorables. El segundo crea las circunstancias que necesita. Uno reacciona al mundo. El otro hace que el mundo reaccione a él. La paradoja final es que cuando abandonas la necesidad desesperada de poder, es precisamente cuando te vuelves más poderoso. Cuando dejas de perseguir la influencia sobre otros, es cuando mayor influencia ejerces. Cuando renuncias a controlar cada situación, es cuando empiezas a controlar lo único que realmente importa: tu respuesta ante cualquier circunstancia. Este conocimiento ha sido preservado y transmitido durante siglos por quienes comprendieron que el verdadero campo de batalla nunca ha estado en el mundo exterior, sino en la mente humana. Ahora te corresponde a ti llevarlo a la práctica. Si has llegado hasta aquí y sientes que este contenido ha aportado valor a tu vida, considera apoyar nuestro canal con un Super Thanks. Esta contribución nos permite seguir creando contenido que desafía las concepciones convencionales sobre el poder y ofrece perspectivas que transforman vidas. Tu apoyo no solo mantiene vivo este canal, sino que ayuda a que estas ideas llegadas de antiguas tradiciones estratégicas alcancen a más personas que, como tú, buscan comprender los mecanismos profundos que gobiernan las interacciones humanas. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento estratégico. El próximo episodio podría contener exactamente la pieza que necesitas para completar tu comprensión del tablero completo.